Buen día a todas las personas que se están conectando a esta transmisión. Muchas gracias por entrar a este video, por estar pendientes. Quiero recordarte que somos Comunidad Creci, somos una comunidad que se centra en el crecimiento de las personas en las 3 dimensiones del ser. Y a través de esos mensajes queremos compartir contigo temáticas que sean de aprendizaje para tu vida, que te ayuden a crecer, tanto personal como espiritualmente. Entonces, para que comencemos con este mensaje que hoy tengo preparado para ti, te pido que ahí donde estás cierres tus ojos y hagamos una pequeña oración. Digámosle, amado Dios, gracias por este tiempo que nos permites estar aquí. Permite que nuestro corazón y nuestra mente estén dispuestos a aprender, a conocer y podamos aplicarlo en nuestra vida. Te entregamos este día en tus manos y te pedimos que seas tú acompañándonos en cada cosa que tenemos pendientes para hoy. Amén y amén. Bueno, familia, te invito a que escuches este mensaje hasta el final para que puedas entender la profundidad de lo que hoy quiero compartir contigo, ya que es un tema o es un mensaje que hemos estado estudiando a lo largo de hace ya varios tiempos y se trata sobre aprender a conocernos o aprendiendo a conocernos. Y quiero comenzar este mensaje con una pequeña historia que encontré y habla sobre cómo de pronto la importancia de conocernos o realmente saber quiénes somos puede influir de pronto en cómo nosotros nos percibimos y de cómo nos vemos realmente. Entonces, dice así, había una vez en un jardín muchos árboles, había manzanos, naranjos, perales y unos rosales increíbles. Y todos estaban satisfechos y muy felices. Todo era como alegría en el jardín, excepto por un solo árbol que estaba profundamente triste. Lo que le faltaba, lo que te falta es concentración, le decía el manzano. Mira, si realmente lo intentas para saber, si realmente lo intentas, vas a poder dar unas increíbles manzanas y deliciosas. Es así de fácil. Mira cómo las produzco, le decía el manzano. No la escuches, le decía el rosal. Es mucho más fácil hacer unas rosas lindas que manzanas. Y un día llegó a este jardín el búho, se dice que es el más sabio de las aves, ¿verdad? Y le dijo al árbol que estaba triste: hijo, no te preocupes, tu problema no es tan grave. Es el mismo de muchos seres sobre la tierra. No dediques tu vida a ser como los demás quieren que tú seas. Sé tú mismo. Conócete y para lograrlo escucha tu interior. Dicho eso, el búho desapareció. Mi voz interior, ser yo mismo, conocerme, se preguntaba el árbol. Cerró los ojos y dejó de escuchar los sonidos de a su alrededor. Se quedó solo con él mismo y entonces, por fin, pudo oír. Vos nunca en la vida vas a dar manzanas porque no sos un manzano. Tampoco vas a florecer cada primavera porque no sos un rosal. Tú eres un roble. Tu misión es crecer grande y majestuoso. Tu destino es dar sombra a los viajeros y belleza al paisaje. Entonces la pregunta después de leerte esta historia es: ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Y eso nos lleva de pronto a pensarnos cuál es la importancia de conocernos a nosotros mismos. Realmente cuando nosotros nos detenemos a pensar sobre nosotros, sobre quiénes somos, ¿verdad? Las cosas que nos hacen ser quienes nosotros somos, realmente tenemos la capacidad de poder hablar sobre ellas, tenemos de pronto la certeza de poder conocernos y decir quiénes somos, o de pronto nos es complicado, como que tenemos que botarle mucha corriente, a veces no se nos viene nada a la mente. Y la importancia de conocernos a nosotros mismos es el primer paso para nosotros amarnos, para cultivar ese amor propio del que de pronto actualmente se escucha mucho, ¿verdad? Pero también el primer paso para nosotros amarnos es valorarnos, es también conocer nuestras capacidades y nuestras habilidades, es saber realmente quiénes somos. Y asimismo, después de eso, podemos entonces hablar de que tenemos una autoestima fuerte, que sabemos lo que merecemos. Y eso claramente
pues se va a reflejar también en la forma en la que nosotros nos empecemos a tratar y nos empecemos a valorar. Pero entonces, para que empecemos a entender cómo es esto de conocernos, cómo eso con qué se come, ¿verdad? Quiero que entendamos qué es eso del autoconocimiento. El autoconocimiento es el resultado de un proceso que es reflexivo, ¿verdad? Y que se da mediante el cual nosotros vamos adquiriendo las nociones de nosotros mismos, de nuestras cualidades, de nuestros defectos, de nuestras virtudes, nuestras debilidades, ¿verdad? Y nuestras características en general. Entonces es una de las claves para el desarrollo personal y además también nos permite a nosotros regular nuestras emociones para saber relacionarnos con las demás personas y poder conseguir nuestros objetivos. Entonces, mire cómo de pronto ese autoconocimiento, el saber quiénes nosotros somos, involucra a todas las partes, ¿verdad? Es saber mis debilidades, pero también mis virtudes, es saber mis defectos, pero también mis cualidades, es saber todo lo que me hace ser yo, lo que me hace ser Sara, por ejemplo. Y eso se va a reflejar en la forma en la que nosotros conocemos nuestras emociones, manejamos cómo nos sentimos en ciertos espacios y por ende nos relacionamos con las demás personas, podemos trabajar hacia las metas y objetivos que queremos en nuestra vida. Todo eso se vincula relacionalmente con el autoconocimiento. Entonces, el autoconocimiento lo podemos ver como una pequeña pirámide, ¿verdad? En la que se construye por diferentes pisos. Y esta pirámide la vamos a llamar la pirámide de la autoestima. Entonces, en la base de la pirámide, en la parte de abajo, el primer bloque, está el autoconocimiento. Es esa primer capa sólida, ¿verdad? Ese piso que tenemos que construir para poder llegar a los pisos más altos. Entonces, si no tenemos esa base que es sólida, ¿verdad? De ese autoconocimiento, pues mucho menos vamos a poder construir los otros pisos y por ende nuestra autoestima, el amor propio, todo eso se va a ver como que fracasa, ¿verdad? Como que tambalea. Y pues va a ser mucho más difícil para nosotros o nos va a causar mucho más dificultad, de pronto dudas, inquietudes, emociones revueltas, muchas otras cosas en nuestra vida. Entonces, para nosotros empezar a construir esa base sólida del autoconocimiento, tenemos que también entender qué es el autorrespeto, ¿verdad? El primer lugar es el autorrespeto. Entonces, cuando hablamos de autorrespeto es entender que nosotros tenemos nuestras limitaciones, tener claras cuáles son esas limitaciones y cuáles son esas posibilidades de nosotros, lo que podemos y lo que no podemos hacer. Entonces, cuando yo tengo claro que, por ejemplo, una de mis limitaciones es que yo no le permito a esta persona de pronto que me hable mal cuando se encuentra enojada porque sé que me va a lastimar a mí, entonces yo sé que hay una limitación. Yo debo establecer esa limitación con la otra persona. Pero si yo no conozco que ahí debo construir un límite con la otra persona, pues yo voy a dejar que esas situaciones se reproduzcan, ¿verdad? Se pasen. Entonces eso me va a seguir lastimando y yo me voy a sentir mal, sin saber por qué me estoy sintiendo mal, cuál es la razón aparente, ¿verdad? Va a ser un tanto difícil. Pero si yo tengo claro que ahí tengo una limitación, entonces debo marcar ese límite. Entonces, entender también lo que es el autorrespeto es entender qué somos capaces de aceptar y comprender cuáles son nuestras necesidades y respetarlas. Cuando yo sé lo que yo necesito y lo que yo soy capaz de aceptar, entonces yo me respeto a mí mismo. ¿Por qué? Porque yo sé hasta dónde puedo llegar y las cosas que no voy a permitir que sucedan. Entonces, por ejemplo, entender lo que es necesario. Entonces eso quiere decir que si yo necesito conocerme para saber decir yo necesito esto, o yo creo que eso es necesario que pase, o no es necesario que no pase, y así. Entonces, si yo no tengo claridad en esas cosas, pues muy probablemente no voy a tener ese respeto por mí misma, que estamos hablando por ejemplo, en una situación en la que estoy relacionándome con otra persona. Si yo tengo respeto por mí misma, yo soy capaz de establecer un límite. Si yo no soy capaz de establecer ese límite, ese respeto por mí misma no existe. Entonces esa primer capa sólida del autoconocimiento ya no está tan sólida. Entonces esos son los pequeños punticos que tenemos que empezar a trabajar en nuestra vida para empezar a fortalecer el autoconocimiento. El segundo lugar es el amor propio.
Entonces, no podemos amarnos a nosotros mismos sin primero conocernos. Esa es la base del amor propio, ¿verdad? El autoconocimiento. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos, por ejemplo, empezando a salir con una persona, pero nosotros no la conocemos, no sabemos sus gustos, no sabemos quién es esa persona, qué suele hacer, ¿verdad? Pues ¿cómo podemos decir que amamos a esa persona? Va a ser muy difícil. Primero tenemos que salir con esa persona, conocerla, saber qué es lo que le gusta, ¿verdad? Muchas cosas sobre esa persona para uno decir, amo y quiero a esta persona. Entonces, así mismo es con nosotros. ¿Cómo vamos a decir, yo amo mis virtudes, y amo mis defectos, y amo de pronto mis fortalezas y mis debilidades, si yo no sé cuáles son las que me caracterizan, si yo no sé cuáles son esas cosas que me hacen ser yo? ¿Cómo puedo entonces amarme? Tenemos que conocernos primero para después empezar a amarnos. Entonces, ese camino del autoconocimiento implica un constante estudio de nosotros mismos. Primero, saber cuáles son nuestras necesidades y nuestras limitaciones. Esas son el primer punto que debemos conocer. Y el segundo punto es entender a nosotros mismos quiénes somos para poder llegar a amarnos. Entonces vemos cómo esa capa de que les decía, esa pirámide se va construyendo así: el autoconocimiento, el autorrespeto y el amor propio. Y todo eso hace que sea mucho más fácil para nosotros entenderlos, conocernos y relacionarnos con las demás personas. Entonces ese camino del autoconocimiento implica un constante estudio de nosotros mismos. Son pequeños como ensayos experimentales que uno hace, que curiosamente nos lleva a entender por qué hacemos las cosas de cierta manera, por qué nos sentimos como nos sentimos cuando suceden ciertas cosas. Y es una travesía casi que diariamente que implica mirar al interior, hacer una pronto introspección y empezar a entender esas pequeñas cosas. Y eso es una tarea constante. ¿Por qué? Porque uno todos los días está cambiando, uno no es el mismo que fue hace 5 años, ¿verdad? Todo el tiempo uno va creciendo, aprendiendo cosas nuevas, se va transformando. Entonces es importante constantemente mirar hacia adentro, mirar todo aquello que fuimos nosotros poniendo de pronto en esa mochilita de nuestra vida, de nuestras creencias, que hoy nos sirven y que hoy de pronto ya no nos sirven, que antes de pronto hace 5 años nos servían, pero que hoy ya no. Entonces eso es algo que de pronto uno dice, una tarea sin fin, pero que constantemente es necesario hacerla. Y dentro de ese análisis elegir, ¿verdad? Si me sirven, me quedo con ellas. Si no me sirven, bueno, pues hay que sacarlas de la mochila, porque si no, se vuelve muy pesada y me voy a empezar a cansar. Cuando hay ausencia de autoconocimiento, nos puede llevar a sentirnos de pronto vacíos. Realmente una sensación de ausencia, ¿verdad? Que de pronto es difícil de sentir, que se siente de pronto un vacío enorme, algo que nos hace falta, ¿verdad? Y que en muchas ocasiones muchas personas intentan llenar. Es necesario que quitarlo, ¿verdad? Porque vivimos con nosotros las 24 horas del día. Entonces no es tan chévere sentir ese vacío. Y si no nos conocemos, vamos por la vida con esa sensación de que nos falta algo, ¿verdad? Como un hueco, una sensación de vacío, y constantemente buscamos cómo llenarla. ¿Y qué hacemos con ese hueco que incomoda, verdad? Entonces lo vamos a llenar. ¿Llenarlo con qué cosas? Con excesos de comida, de relaciones disfuncionales y de pronto inadecuadas, exceso de sustancias, de televisión, de redes sociales, de dinero, ¿verdad? Exceso de trabajo, cualquier cosa en lugar de conectarnos con nosotros mismos y tapar ese hueco que se siente vacío, ¿verdad? Pero la cuestión es que todos estos excesos que a veces queremos integrar a nuestra vida con la intención de llenar ese vacío que de pronto se siente raro en nuestra vida, pues lo que hace es que nos aleja aún más de conectar con nosotros mismos. Entonces, la fase de conocernos a nosotros mismos es algo que constantemente uno escucha, ¿verdad? Es necesario que te conozcas a ti mismo. Conócete a ti mismo para amarte, y todo eso de pronto que ahora está tomando mucha fuerza en las redes sociales, en las personas de pronto que se dedican a la salud mental, o a libros de autoayuda y demás. Sin embargo, no es una cuestión solamente de decir como que sí me estoy conociendo y ya, sino de llevarlo a la realidad.
Y para nosotros saber cómo hacerlo, pues puede ser muy difícil. Simplemente no es como que nosotros por pura inercia en nuestro día vamos a empezar a hacer cosas para conocernos sin plantearnos muy bien por qué lo hacemos, ¿verdad? Entonces, aunque conocernos pueda volverse algo complicado, porque no es algo fácil, ¿verdad? Es necesario comenzar y llevarlo en un camino, en un proceso, hasta que llegamos a un punto en el que digamos, lo logré. Es un viaje que dura toda la vida, pero en algún punto decir como que creo que lo logré, estoy entendiendo ahora sí, y luego vuelve y comenzar. Pero entonces, ¿cómo saber si realmente nosotros nos conocemos? Bueno, pues el primer punto es que, o el primer síntoma para nosotros saber si nos conocemos o no, es que nos cuesta describirnos. No nos conocemos porque nos cuesta describirnos. Es decir, si una persona te pregunta, ¿quién sos vos? No sabes bien qué responderle, no te cuesta describirte. No únicamente desde el rol que ocupas, de pronto puedes decir, yo soy psicóloga, no únicamente eso, o a veces podemos decir, no, soy mamá, o soy esposa, soy hermana, soy hija, ¿verdad? Pero nos quedamos ahí, no profundizamos más allá, ¿verdad? Y cuando nosotros tenemos que pensar en quiénes somos, tenemos que profundizar más allá. El segundo punto de un síntoma de que no nos conocemos es que tenemos etiquetas rígidas que nos pusimos a nosotros mismos y que nos cuestan salir de ahí. Entonces, generalmente esto viene conectado de pronto con palabras de otras personas. No, pues cuando era niña me lo decía mi mamá, o no, es que una vez una prima me lo dijo, o en el colegio me lo dijeron, y entonces nos hemos etiquetado de esa forma y la hemos adquirido para nuestra vida y nos ha sido difícil desprendernos. Por ejemplo, cuando yo era chiquita mi mamá me decía, es que tú eres una inútil, es un ejemplo, ¿no? Es que tú eres una inútil. Entonces siempre yo me quedé con eso marcado de que yo era una inútil, entonces las cosas no me salen porque constantemente me estoy diciendo a mi mamá, es que yo soy una inútil, yo soy una inútil. O por ejemplo, siempre que salía con mis amigos me decían, es que tú eres una vaga, o no, es que mi papá siempre me decía que yo tenía que ser el mejor. Entonces me esfuerzo y lucho y tengo que ser perfeccionista en cada cosa que yo hago. Y si de pronto hay algo que mínimamente me equivoqué, me doy duro porque es que no me salió perfecto como tenía que salir. Entonces no solamente son cosas malas, también pueden ser cosas que uno desde su punto de vista pueden ser buenas, pero que nos llevan a extremos. Entonces nos ponemos a esas etiquetas que son rígidas, que nos amarramos a ellas y sentimos que no podemos librarnos de ahí. El tercer punto es no sabemos quiénes somos, qué cosas nos gustan hacer, nos cuesta identificar qué cosas nos dan placer o qué cosas en la vida realmente disfrutamos. Entonces, cuando nos detenemos a pensar si hay alguna actividad que realmente nosotros amamos hacer, que puede pasar el tiempo y nosotros podemos quedarnos ahí horas enteras sin darnos cuenta que pasa el tiempo, porque realmente es una pasión, pues no logramos como identificar qué es. Y ya volvemos de pronto a estas actividades como algo cotidiano, ¿verdad? No nos interesa de pronto si están o no están en nuestra vida, pero realmente hay cosas ahí que nos apasionan, pero no sabemos identificar qué son. Entonces, cuando no sabemos esas cosas, tampoco nos estamos conociendo, porque realmente no sabemos qué cosas disfrutamos realmente. El cuarto punto o el cuarto síntoma es no entender tus emociones y que se te salgan de control. La dificultad para gestionar nuestras emociones puede ser una gran señal para decirnos que nos hace falta el autoconocimiento. Entonces, por ejemplo, estar enojado y de repente explotar, saliéndonos de pronto de nuestras casillas, ¿verdad? O estar triste y no saber por qué o no saber qué hacer realmente con esa tristeza. Si tenemos profundamente triste y como que desbordarnos de un momento a otro. Todas esas emociones sin control nos dicen que realmente no nos conocemos, porque no hemos hecho la tarea de identificar cuando nos sentimos tristes a raíz de qué nos sentimos tristes o cómo reaccionamos cuando nos sentimos enojados. Entonces, ¿qué tareas que tenemos que ir haciendo para no explotar a uno mismo? Porque no tenemos el control de esas emociones. Y el quinto síntoma es que siempre nos pasa lo mismo, exactamente lo mismo y no sabemos por qué. Entonces estamos como en repetición, ¿verdad?
como que repetimos inconscientemente o conscientemente las mismas escenas, pero en diferentes momentos de nuestra vida. Y como que somos conscientes a veces de que nos pasan como las mismas cosas y no entendemos por qué. Porque es que a mí siempre me pasa lo mismo. O a veces inconscientemente nos suelen pasar y simplemente las damos por sentado. Entonces, cuando nosotros nos conocemos, entendemos que repetir no está bien, porque realmente no estamos aprendiendo de las situaciones. Entonces, allí hay un síntoma de que no nos conocemos. Entonces, los 5 síntomas son, para recordar, el primer síntoma es que nos cuesta mucho describirnos. El segundo es que tenemos etiquetas rígidas que nos hemos colocado y que nos cuesta mucho eliminarlas. El tercer síntoma es que no sabemos qué cosas nos gustan hacer, las cosas que nos apasionan. El cuarto, no entendemos nuestras emociones y se nos salen de control. Y el quinto, repetimos patrones, nos suceden siempre las mismas cosas. Pero entonces, ¿cómo podemos empezar? ¿Por dónde empezamos para nosotros empezar a conocernos? Entonces, el primer punto es entender que es un proceso que requiere tiempo, claramente, pero tenemos que hacer como un balance, ¿verdad? El primer nivel tiene que ver con las creencias. Entonces, vamos a revisar nuestras creencias. ¿Cómo pienso? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Dónde lo aprendí? ¿Cuáles son esas creencias que hacen parte de mi vida, verdad? ¿Cuáles son esas, de pronto, prohibiciones que tengo en mi vida? ¿Cuáles son esos deseos que tengo en mi vida? Empezar a cuestionarnos muchas cosas, preguntarnos. Esa es la primera clave para nosotros conocernos. Cuando nosotros nos preguntamos, entonces tenemos que buscar una respuesta. Y allí empieza esa tarea de buscar y vamos a encontrar. Preguntarnos constantemente, ¿yo por qué hago esto? Pronto en el momento en que yo reaccioné y empecé a gritar enojada, preguntarme, ¿yo por qué de pronto soy tan enojada? ¿Por qué grito cuando me enojo? ¿Dónde aprendí que gritar cuando uno se enoja está bien o es lo que uno debería hacer? Todo eso, a la hora de que sucedan cosas en nuestra vida, preguntarnos nos va a llevar a una respuesta. Y eso es conocernos. Entonces, ese es el primer punto. Cuando yo empiezo a preguntarme, a cuestionarme, empiezo a conocerme. Entonces, vamos a poner un ejemplo para que podamos entenderlo mejor. Imaginemos que heredamos una casa, ¿verdad? Y la casa está toda decorada con las cosas que de pronto nuestros padres dejaron ahí puestas en esa casa. Entonces, estamos en el primer paso de que vamos a ir cuestionándonos si esa decoración nos gusta o no nos gusta, ¿verdad? Entonces, hay cortinas, cuadros, los muebles están de pronto de cierto estilo, hay mesitas, porcelanitas, yo qué sé. Y empezamos a decir como, ay, ¿será que ese cuadro me gusta? ¿Será que ese cuadro es bonito y lo dejo ahí? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y así con cada cosa que hace parte de esa casa. Y entonces vamos cuestionándonos si nos gusta o no nos gusta y vamos a ir sacando todo lo que no nos gusta. Entonces sacamos algunas cortinas porque no nos gusta el color, sacamos el sillón de ese color que no nos gusta porque pronto es feo, no va con el estilo que nosotros queremos, y sacamos el empapelado de la pared, por ejemplo, porque pues definitivamente no es para nada nuestro estilo. Y metafóricamente hablando, esto es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida, ir cuestionándonos para poder entender, ¿verdad? Y luego decir, bueno, ¿será que esto realmente me gusta? ¿Hace parte de mí? ¿Realmente lo quiero para mi vida? No lo quiero. Lo saco de la mochila, lo cambio de la casa. Sí, yo creo que sí, esto es valioso, me gusta, es bueno para mi vida. Listo, lo tengo, lo guardo, me quedo con eso para mi vida. Y voy haciendo la tarea cada día con cada cosa y voy entendiendo que hay cosas que hay que sacar y hay otras que se pueden guardar. Y a veces hay cosas que al sacarla van a doler mucho, porque quizá tenemos mucho aprecio de eso, pero quizá no es tan bueno tenerlo ahí, porque no es algo que nos beneficie, pero hay que hacer la tarea de sacarlo. Y luego llega el momento 2 o el paso 2, y es que cuando la persona ya sabe lo que quiere y lo que no quiere, pues es momento entonces de
seguir decorando esa casa que recibimos, ¿verdad? Pues porque no nos podemos quedar sin sillón, sin empapelado, sin cortinas, tenemos que buscar nuevas. Entonces, empezar a buscar esas cosas que queremos que hagan parte de nosotros. Si nos gusta de pronto pintar, realmente descubrimos que eso es una pasión, pues entonces metámonos a clases de pintura y empecemos a trabajarle a eso. Entonces, pum, pongo las cortinas, no sé, moradas, porque me gustan mucho el morado. Empezamos a adquirir en nuestra vida las cosas que realmente nos gustan y queremos que hagan parte de nuestra vida porque sabemos que nos hacen bien y son positivas para nuestra vida. Entonces las empezamos a adquirir. Y es una tarea que toma tiempo porque es un camino largo de pronto decir que eso me gusta, que eso es bueno, que lo necesito en mi vida. Hay cosas que son difíciles de adquirir, pero que son buenas para nuestra vida. Y es difícil hacerlas parte, pero es una tarea necesaria. Y eso nos lleva a la última etapa o al paso 3, que es una etapa un tanto de revelación, ¿verdad? En ese momento ya podemos ir eligiendo cómo decoramos nuestra casa, ¿verdad? Que heredamos. Ya dejamos atrás esa decoración vieja que no nos gustaba, esas cosas que no nos gustaban, y fuimos haciendo la tarea de encontrar cuáles eran las cosas que sí nos gustaban. Entonces, voy a tomar cada una de esas cositas que yo de pronto veía o tenía en duda de pronto de si dejaba o no, y voy a empezar a cuestionar también. De pronto las cosas que tú decías hacen como la unión de los puntos anteriores, ¿verdad? Un ejemplo, si mi mamá siempre me decía, es que tú eres una niña muy divertida, pero yo después de hacer ese análisis, yo dije, es que yo no quiero de pronto ser el payaso de la familia, por ejemplo. Pero entonces al final yo digo, yo reconozco que en algún momento voy a estar de mal humor, me voy a enojar, de pronto no voy a estar tan divertida, pero también en ciertos momentos puedo ser muy divertida, puedo echarme el chiste, ¿verdad? Y alegrar a la familia, todo eso, ¿verdad? Entonces, buscar que no se vayan a extremos, ir a un punto medio. Y todas esas cositas, con cada cosa que aparece en nuestra vida, con cada cosa que llega a nuestra mente, esos cuestionamientos que nos hacemos, pues nos llevan a que nosotros vayamos encontrando ese equilibrio de lo que realmente queremos para nuestra vida. Y dentro de todo ese proceso podemos decirle a Dios en oración, pedirle a Dios que sea acompañando ese proceso, ¿verdad? Que sea mostrándonos esas cosas que realmente debemos mejorar en nosotros, que debemos conocernos. A veces es una tarea que puede ser muy difícil y en nuestras propias fuerzas puede llevarnos muchísimo tiempo y puede ser agotador, pero si nosotros incluimos en estos procesos a Dios, Él nos puede decir, mira, Sara, piensa sobre esto, o mira, de pronto tú tienes estas cuestiones y piensa sobre ellas. De pronto recuerda cosas de tu niñez. Y allí podemos mucho más rápido, mucho más fácil ir haciendo un recuento de cada cosa y eso nos va a permitir a nosotros que sea mucho más fácil ese proceso. Podemos entonces entender cuáles son esas cosas que nos apasionan, ¿verdad? Por esas cosas por las cuales Él nos diseñó de la manera que nos diseñó, y podremos ver de pronto cómo ese camino que a veces es tan difícil y lleno de dudas, pues es más fácil y liviano. En Jeremías 1:5 dice, antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado. En otra versión dice, antes de que te formas en el vientre te conocí. Y familia, esto es lo más importante con lo cual nosotros debemos quedarnos, porque Dios ya tenía una razón por la cual nos hizo de cierta manera. Y Él ya tenía un conocimiento de por qué teníamos que ser así para hacer o tener un propósito en este mundo. Entonces, al hacernos la tarea de preguntarnos quiénes somos, de cuestionarnos por qué hacemos las cosas de cierta forma, el tener ese apoyo, estar acompañado en oración con Dios, pues puede hacer que esa tarea sea mucho más fácil de entender por qué. Y podamos ir ajustando ciertas cosas que a veces no son tan buenas tenerlas y podamos mejorarlas. Y en otros momentos, esas de pronto cualidades y virtudes que a veces desconocemos y que no sabemos cómo utilizar a nuestro favor, empezar a usarlas a nuestro favor. Entonces, al pedir en oración, invitar a Dios que sea una parte activa de nuestro proceso, ¿verdad?, de autoconocimiento, revelándonos de pronto cuáles son no solamente nuestras limitaciones, sino también nuestras fortalezas y nuestras pasiones. Y así, entonces, ese enfoque también espiritual puede hacer que esa carga sea mucho más ligera.
Familia, este era el mensaje que quería compartir contigo. Espero que realmente sea de bendición. Un proceso de autoconocimiento es un proceso largo, es complicado, pero nunca imposible. Entonces espero que empecemos a hacer la tarea desde hoy, a cuestionarnos muchas cosas y a conocernos. Este mensaje tenía la intención de que podamos también trabajar en nosotros mismos a nivel también personal, pero que nunca de pronto lo desliguemos de una parte tan importante de nuestra vida, que es la parte espiritual. Te invito a que le des me gusta a este video, que lo compartas con otras personas y que nos dejes ahí tu comentario de qué otras cosas te gustarían aprender en estos espacios. Espero nos podamos encontrar en una próxima oportunidad.